Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de vida, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque nos has permitido una vez más reunirnos para aprender de tu palabra. Te pedimos de la manera más humilde, Señor, que abras nuestro corazón, que generes humildad, Señor, para que podamos reconocer esas áreas de debilidad de nuestro ser, esas áreas de deficiencia, Señor, y que nos ayudes con tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros a vencer la tentación, a no menospreciar tu consejo, pues entendemos, Señor, que tales ejemplos y consejos están en tu palabra para nuestro bien. Ayúdanos, Padre, a no tropezar, a no caer, a no confiarnos en nosotros mismos, sino confiar en tu palabra. Gracias te damos, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hemos llegado al capítulo 5 de los Proverbios, donde los consejos del padre a su hijo continúan. No olvidemos, hermanos, que la estructura de Proverbios, por lo menos por los primeros 9 capítulos, es un discurso o una lista de discursos de un padre hacia su hijo. Y en el capítulo 5 no es la excepción. En esta ocasión, hermanos, el consejo y advertencia es contra la impureza sexual, contra la fornicación, que por cierto es uno de los temas más elaborados en el libro de Proverbios. Algunos de ustedes recordarán que ya lo vimos brevemente en el capítulo 2, lo vemos en todo el capítulo 5, lo vemos en la mitad del capítulo 6, lo vemos por todo el capítulo 7 y lo vemos incluso más adelante. De manera general, hermanos, los pecados sexuales son presentados en una categoría diferente al resto de los pecados. Hay algo diferente en estos pecados. Su efecto es diferente. Y la razón del por qué es porque hay una unión interna más allá de lo que nuestro ojo puede ver cuando hay esa unión sexual. Esos dos cuerpos por ese momento se hacen uno. Y hermanos, no olvidemos que si ya somos salvos, si hemos sido perdonados y redimidos por la sangre del Cordero, el propio Espíritu de Dios mora dentro de nosotros.
Somos el templo del Espíritu Santo. Y hermanos, consideremos la siguiente ilustración. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si en este preciso momento una prostituta se sube al altar donde yo me encuentro parado a cometer actos obscenos? Me atrevo a decir que sin excepción alguna todos nos indignaríamos. Y si alguien no baja a esa mujer de este lugar, posiblemente nos iríamos de la iglesia. Sería un acto verdaderamente grotesco. Pero por grotesco que fuese, hermanos, tal acto de ilustración que acabo de presentar no es peor que un hijo de Dios, que una hija de Dios cometa adulterio. Eso es peor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no vive en este altar. El Espíritu de Dios no mora dentro de estas cuatro paredes, pero sí mora dentro de cada hijo e hija de Dios. Entonces, cuando un hijo o una hija de Dios en cuyo cuerpo mora el Espíritu de Dios han sido hechos de la misma manera una persona y ahora une su cuerpo con una ramera, eso es mucho peor, hermanos. Primera de Corintios 6:13, el texto que leíamos al principio, el apóstol Pablo trata una lista de pecados sexuales en las iglesias en Corinto y les dice lo siguiente, versículo 13 de Primera de Corintios capítulo 6. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Mucha atención, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, como dice, hermanos, contra su propio cuerpo peca, el mismo cuerpo donde mora el Espíritu de Dios. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Queridos hermanos, este pecado tiene un efecto como ningún otro. Este pecado tiene consecuencias como ningún otro. Este pecado puede derribar al más fuerte y al más sabio. Fue el pecado de fornicación que derrumbó al hombre más fuerte, Sansón. Equivocadamente él pensó, esta vez escaparé como las otras. Pero no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él a causa de su fornicación. Fue el pecado de fornicación que hizo tropezar al propio escritor del mismo libro que hemos estado estudiando por algunos meses, Proverbios. Salomón, hermanos, no solamente escribe como inspirado por el Espíritu de Dios, escribe por experiencia propia. Fue el pecado de adulterio que derribó al hombre conforme al corazón de Dios, David. Y hermanos, si este pecado derribó a Sansón, hizo tropezar a Salomón y caer a David, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Primera de Corintios 10:12 nos enseña, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, nos es necesario ser humildes a la instrucción de Dios en este tema. Debemos de reconocer delante de Dios nuestras deficiencias y debilidades. A la vez debemos de encomendar nuestras vidas a Él para que permita que su palabra guíe nuestros pasos. De no ser así, en un simple descuido, tú puedes ser el próximo. Hermana, tú puedes ser la próxima. Yo puedo ser el próximo.
habiendo dicho esto, hermanos, entremos en detalle en lo que Proverbios capítulo 5 nos está enseñando. Debido a que el capítulo 5 entero de Proverbios, la mitad del capítulo 6 y todo el capítulo 7, en este conjunto nos está hablando del mismo tema, en esta oportunidad, hermanos, me voy a limitar a presentar la advertencia y los consejos para mantenernos limpios en esta área. Si Dios lo permite, la próxima semana veremos las consecuencias de este pecado. En primer lugar, como lo podemos ver, el autor de este texto, Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, nos advierte a evitar las fascinaciones del pecado sexual. Y digo fascinaciones con intención, porque tal pecado, hermanos, es atractivo, muestra un glamour, tiene un efecto de hipnotismo o magnetismo, como si fuese un imán enorme que nos está atrayendo. Notemos los primeros 3 versos. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Mucha atención, versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Los que han estado presentes por semanas atrás recordarán que aquí hay una palabra de la cual ya hemos aprendido y que ahora se menciona una vez más en el capítulo 5. Y esta palabra es la palabra la mujer extraña. Ya aprendimos previamente que esta palabra no se refiere a una extranjera o a una mujer desconocida. La palabra extraña es presentada en un contexto legal, lo cual significa que esta mujer no tiene una unión legal con quien está teniendo ese contacto. Es fuera del matrimonio como Dios lo diseñó. Por lo tanto, esta mujer se presenta como una mujer extraña. Queridos hermanos, cualquier mujer que no sea nuestra esposa, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, es una mujer extraña. Hermanas, cualquier hombre que no sea su esposo es un hombre extraño. Esta mujer extraña presentada en el verso 3, hermanos, es una prostituta. Tal oficio en el contexto histórico judío de la época era bastante común, como ya lo hemos aprendido. Ya hemos explicado, hermanos, de la misma manera que el pecado sexual en la mayor parte del libro de Proverbios es personificado en una prostituta, siendo Proverbios un libro poético. Y la advertencia, notemos, hermanos, que no es contra algo que aparente peligro. La advertencia no es en contra de algo que aparente dolor. Todo lo contrario. Esta advertencia se presenta en contra de algo que podemos desear, algo que podemos disfrutar, algo que nos es atractivo, pero es mortal. Verso 3, una vez más, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Es decir, hermanos, su lenguaje es lisonjero y seductor. Cuando pasamos al capítulo 7 de Proverbios, por todo el capítulo 7 nos encontramos con las artimañas de la misma ramera, de la misma prostituta. Y quiero que notemos por un momento qué tan blando es el paladar de la ramera y qué tanta miel destilan sus labios. Proverbios capítulo 7, verso 3. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Vean cómo habla esta ramera. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana.
alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas ¿qué? Palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Esta advertencia, hermanos, es crucial, porque a primera vista este pecado no aparenta daño, no aparenta peligro. Todo lo contrario, aparenta dulzura, placer, es seductora y atractiva. El anzuelo con cebada, queridos hermanos, contiene miel y es como si fue lanzado a un panal de abejas. El pecado es altamente atractivo, por lo tanto, hermanos, el porcentaje de sus víctimas también es bastante alto. Permítame compartir algunas estadísticas recientes. Entre el 55% y 60% de los hombres han tenido una relación fuera de su pareja, según las estadísticas. De cada 10 matrimonios, hermanos, 6 hombres han sido infieles. El 57% de los matrimonios que terminan en divorcio fue por causa de infidelidad. Más de la mitad de los divorcios, la causa principal es la fornicación, el adulterio. Las mujeres tienden a poner énfasis mayor en los asuntos emocionales, lo que escuchan, mientras que nosotros los hombres tendemos a centrarnos más en los asuntos físicos, lo que vemos. ¿Recordamos la prédica de unas semanas atrás? ¿Cómo debemos de guardar todo nuestro ser? Porque si no cuidamos esa parte interior, el corazón, afectará lo que vemos, afectará lo que escuchamos, afectará lo que hacemos con nuestras manos y hacia dónde nos dirigimos con nuestros pies. Pero este anzuelo con cebada de miel, hermanos, tiene mayor efecto en los oídos de las mujeres como punto de partida. Y tiene mayor efecto en los ojos de los hombres como punto de partida. Hermanas presentes, deben de guardar sus oídos de los halagos de cualquier hombre que no sea su esposo. Deben de guardarse de conversaciones inapropiadas con hombres que no son sus esposos. Queridos hermanos presentes, nosotros debemos de guardarnos también de esas conversaciones inapropiadas con mujeres que no son nuestra esposa. Pero primordialmente debemos de guardar nuestros ojos en lo que pertiene los pecados sexuales. Y hermanos, no olvidemos que no solamente fornicamos cuando tenemos ese contacto sexual. La palabra de Dios nos enseña que cuando vemos a la mujer ajena, a la mujer extraña, a la mujer que no es nuestra esposa y la deseamos en nuestro corazón, ya hemos cometido adulterio. Mateo capítulo 5, verso 27, nuestro Señor Jesucristo, tratando con los típicos legalistas de la época, les dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Algunos equivocadamente piensan que Jesús en el Sermón del Monte está dando una nueva interpretación a la ley mosaica. Otros sugieren que le está agregando. Ambas posturas son equivocadas, pues Jesús, hermanos, en el Sermón del Monte no está dando una nueva interpretación y tampoco está agregando a la ley. Simplemente está dando la interpretación correcta. En este caso, haciendo referencia a Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Pero ¿cuál era el problema? Que los maestros de la época enseñaban a todos sus discípulos que siempre y cuando no se tenga un contacto físico, no hay problema. Por lo tanto, los rabinos de la época decían, no hay ningún problema con lo que tú ves. No hay ningún problema si tú la deseas en tu corazón. El problema viene a ser cuando hay ese contacto físico. Pero cuando llega Jesús, ataca el problema desde la raíz, lo interno.
porque una vez más, si no guardamos lo interno, queridos hermanos, es cuestión de tiempo para que tal pecado que ya está dentro se manifieste en lo externo con nuestro cuerpo. Por eso la palabra de Dios nos enseña: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Queridos hermanos, debemos de guardarnos en todo nuestro ser. Debemos de guardar nuestros ojos, nuestros oídos de la mujer extraña. Un porcentaje significativo de las infidelidades, el 30%, comenzaron con compañeros de trabajo. El 60% de las infidelidades emocionales comienzan en un entorno laboral. Queridos hermanos, no importa dónde nos encontremos, hacia dónde nos dirijamos, este pecado está como un cazador buscando a su presa. Por lo tanto, usted y yo no podemos bajar la guardia. Debemos de estar velando en todo tiempo. Debemos de estar clamando a Dios que nos libre de tentación. Pero en primer lugar, debemos de estar conscientes de lo débil que somos en nuestra carne. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque la advertencia, creo, es verdaderamente clara. Guárdate, cuídate, evita a la mujer extraña, en todo el sentido de la palabra. Y hermanos, creo que no es necesario entrar en detalle cuando se pasa esa línea de lo apropiado a lo inapropiado. Ya sea una mirada, ya sea un mensaje de texto, que para empezar, hermanos, nada tenemos que estar haciendo hombres texteando con mujeres, a no ser que sea en un contexto y entorno del trabajo que se está haciendo. Y aún así es mejor hacerlo públicamente. ¿Por qué? Porque somos propensos a tropezar y somos propensos a caer. Y tomando el ejemplo previo, hermanos, si este pecado derribó a Sansón, Salomón y a David, ¿qué te hace pensar que no te va a derribar a ti si tú bajas la guardia? Ahora, si tú dices con convicción: soy más sabio que Salomón, mi corazón es más conforme al corazón de Dios que el de David, y soy más fuerte que Sansón, entonces sí, no te preocupes. Pero me atrevo a decir que ese no es el caso en ninguno de los presentes. Entonces, ante la advertencia, hermanos, como ya lo mencioné, no entraré en el efecto de este pecado porque es bastante información a tocar. Por lo tanto, eso lo veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo es que nos vamos a mantener puros? Bueno, hay algunos consejos por parte de Dios que encontramos en su palabra, los cuales que estaremos viendo. Pero en primer lugar, hermanos, especialmente los hermanos presentes, lo que podemos hacer es seguir el ejemplo de Job. ¿Y qué fue lo que hizo Job para guardarse de este pecado? Job 31:1. Dice Job: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? La traducción lenguaje actual lo presenta de la siguiente manera: yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. Hermanos, nosotros debemos de guardar, hacer un pacto con nuestros ojos de no ver lo que no debemos. Meditemos por un momento, hermanos, cómo fue que comenzó el pecado del rey David. Hermanos, no fue como si el rey David iba caminando por su palacio, se tropezó y de repente cometió adulterio. No, David en primer lugar no estaba en la guerra donde debería estar. Se quedó en el palacio. Pero posteriormente, cuando la mayoría de los hombres estaban en la guerra, anduvo viendo lo que no debía. Vio a una mujer bañándose. Yo no sé cuántos de los presentes se bañan con ropa, pero me atrevo a decir que ninguno, ¿verdad? Eso fue lo que vio David. Y de ahí comenzó a maquinar cómo poder cumplir el propio adulterio. La vio, la deseó, no atacó ese pecado en ese momento, por lo tanto ahora comienza a maquinar. Pide que le traigan a la mujer, se acuesta con ella y después intenta tapar ese pecado con otro pecado, matando al esposo de esa mujer.
Ese es el efecto del pecado, hermanos. Cuando una persona es enredada en un pecado pequeño que no ataca, es como una bola de nieve. Se va a convertir en uno más grande, más grande, más grande. De tal manera que cuando la persona ya quiere detener esa enorme bola de nieve, lo único que va a hacer es que nos va a aplastar. Fue lo que pasó con David. Jóvenes presentes, sé que hay algunos de ustedes aquí con nosotros. Guarden sus cuerpos. No cedan ante la presión de esta sociedad corrupta que normaliza las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Queridos hermanos, hay consecuencias emocionales que no se hablan de esos adolescentes que están activos sexualmente. Investigadores de la Universidad de California descubrieron que hasta la mitad de los adolescentes sexualmente activos en un estudio dijeron que alguna vez se habían sentido utilizados, culpables o arrepentidos después de tener ese contacto sexual. Nuestra madurez emocional, hermanos, de acuerdo a las mismas estadísticas, se continúa desarrollando hasta aproximadamente los 25 años. Pensemos por un momento, hermanos, ¿qué efecto creen ustedes que va a tener en que un adolescente de 18, 19 años, un jovencito de 20 años, tenga ese contacto sexual cuando todavía ni entiende sus emociones? Lo más lamentable de todo, hermanos, es que aún así hay padres irresponsables que no hablan el tema con sus hijos y prefieren que la escuela los eduque. Pero hermanos presentes que tienen hijos adolescentes, sí, la escuela los va a educar, pero la escuela los va a educar a cómo tener relaciones sexuales y prevenir las enfermedades sexuales. La escuela no les va a enseñar que se guarden al matrimonio, porque a la escuela, al sistema, no le importa en lo más mínimo los principios bíblicos. Y hermanos, para empezar, no es la responsabilidad de la escuela. De hecho, hermanos, ni siquiera es la responsabilidad de la iglesia. Es la responsabilidad de los padres. Ahora, por incomodidad, muchos prefieren no hablarlo, lo cual ya cuando vienen las consecuencias, entonces sí se lamentan. Es necesario, hermanos presentes, padres, hablar de la sexualidad desde la perspectiva bíblica. Es necesario advertir a los jóvenes de los pecados sexuales. En Proverbios capítulo 7, cuando vemos las artimañas de la ramera, la presa fácil que nos presenta el capítulo 7 fue un joven falto de entendimiento. De manera general, hermanos, todos los jóvenes son faltos de entendimiento, aunque en su debido tiempo creemos que todo lo sabemos. Proverbios 5:3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Pero también es necesario advertirnos a nosotros mismos, hermanos, porque este pecado no respeta edades. Es verdad que la presa más fácil son los jóvenes, pero no nos equivoquemos a pensar que su limitación es solamente a los jóvenes. Afecta desde el más pequeño al más grande. En los versos 4 al 14, Salomón presenta los elevados costos de este pecado, la factura que cobra después de ser partícipe de él. Como ya lo mencioné, esta parte no lo veremos hoy. Si Dios lo permite, la próxima semana veremos la enseñanza entera sobre sus efectos. Pero dirijamos nuestra atención al verso 15 al 23. Porque en estos versos se presenta otros salvaguardas. Se presenta una exhortación a la fidelidad. Por lo tanto, se da por sentado que al joven a quien se le presenta la instrucción en Proverbios capítulo 5 por parte de su padre es un joven, pero un joven casado. Notemos el verso 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate, como dice, hermanos, con la mujer de tu juventud.
Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer extraña? Y abrazarás el seno andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la mujer extraña. Porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío por sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Queridos hermanos, todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Primera de Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Dios, hermanos, a usted y a mí, nos ha creado tanto a hombres como a mujeres con un deseo sexual. Las relaciones sexuales por sí mismas, hermanos, son buenas y es un regalo por parte de Dios para nosotros. Pero ese regalo se debe de disfrutar dentro de su diseño. Y ese diseño es un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Hermanos, si hemos leído las cartas a los Corintios, nos daremos cuenta de la enorme lista de pecados sexuales que Pablo tuvo que tratar en esa iglesia. Había fornicación, había orgías después de emborracharse al momento de ser partícipes de la cena del Señor. Nos encontramos con un joven teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Hermanos, en cuanto a pecados sexuales, las cartas a los Corintios nos arrojan la mayor parte de información del efecto que tiene sobre nosotros cuando no lo consideramos. A ese propio joven que se estaba acostando con la mujer de su padre, fue necesario que Pablo lo expulsase de la iglesia, porque ese pecado ahora estaba afectando al resto de la congregación como si fuese gangrena. Dice la palabra que fue necesario entregarlo a Satanás, excluirlo de la comunión de la iglesia. Y es a causa de estos pecados mencionados que la palabra de Dios nos enseña que es bueno que cada quien tenga a su propia pareja. Primera de Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, la instrucción que presenta Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, es la misma instrucción que encontramos en Proverbios capítulo 5, verso 15 al 23. La única diferencia es que Proverbios lo presenta de una manera poética, usando bastantes figuras literarias. Pablo en su carta es mucho más directo, pero el mensaje es el mismo. Notemos el verso 15 de Proverbios capítulo 5. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Esta ilustración, hermanos, es acerca de la fidelidad dentro del matrimonio. Significa disfrutar el cónyuge que Dios nos ha dado. Pero para considerar la instrucción en el tiempo histórico, esta ilustración, hermanos, de la fidelidad del matrimonio, podemos ver que en las tierras desérticas, como lo eran las de Jerusalén, bueno, lo continúa siendo, el agua es verdaderamente valiosa. Y un pozo, hermanos, de agua es una de las posesiones más importantes que pueda tener una familia. Y en la época del Antiguo Testamento, hermanos, era considerado un crimen extremo robar agua de un pozo ajeno. Y lo que hace esta ilustración es ponerlo a la par
de la misma manera tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. El imperativo de beber de su propia cisterna y de los raudales de su propio pozo es una invitación a disfrutar la sexualidad dentro del matrimonio, con esa mujer que Dios nos ha dado, hermana, con ese hombre que Dios te ha dado. Pues tal relación dentro de ese núcleo es una bendición por parte de Dios. Y la instrucción de Pablo para evitar este tipo de pecados es que no se niegue el uno al otro. Porque cuando eso sucede, es cuando comienzan a ver el pozo de otra casa. La imagen que encontramos en los versículos 16 y 17 nos habla de las calles donde típicamente se encuentran las prostitutas. Verso 16, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Este regalo, una vez más, esta instrucción limita a disfrutarlo dentro del matrimonio, específicamente con la mujer de nuestra juventud. Verso 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esta frase en particular es verdaderamente importante, la mujer de tu juventud. Porque en medida que la pareja va envejeciendo, se debe de trabajar activamente para mantener ese amor vivo. Algunos hombres cansados de la mujer con la que se casaron cuando eran jóvenes, buscan otra, típicamente mucho más joven, como si al hacerlo ellos mismos pudiesen regresar a su propia juventud. Hermanos presentes, yo no sé los que están casados cuánto tiempo llevan de casados, pero seguramente en medio de nosotros hay personas que llevan 15, 20, 30 años, algunos más todavía. Hermano, la esposa que tienes es la mujer que Dios te entregó en tu juventud para que disfrutes el resto de tu vida. Es la mujer que Dios encomendó para que cuides hasta que la muerte los separe. Es la mujer con la cual Dios bendijo la unión para que disfrutemos la mutua compañía. Hermano, no cambies el oro de la verdadera relación y el verdadero pacto por fierro viejo pintado de cristal. Hermanos, no todo lo que brilla es oro. Es necesario que nos cuidemos de la fornicación y de cualquier pecado sexual y que aprendamos a disfrutar el regalo que Dios nos ha dado dentro del propio diseño, dentro del matrimonio. Porque cuando nosotros no lo hacemos, hermanos, el efecto va a venir a nuestras vidas. El 37% de los estudiantes de 14 años, hermanos, ya han consumido o han sido expuestos a contenido pornográfico. Típicamente los jóvenes hombres son los mayores consumidores de este contenido. Pero queridos hermanos, el efecto que la pornografía llega a tener en la mente de un adolescente es como no nos podemos imaginar. Cuando un adolescente o incluso niño es expuesto a tales imágenes, hermanos, difícilmente va a poder borrar esas imágenes de su cabeza. Y en muchas de las escuelas a las cuales sus hijos atienden ven esto como algo completamente normal. Claro, las personas que consumen tal contenido no se limita a los niños. Los hombres en particular son los mayores consumidores del contenido pornográfico, pero no se limita solamente a ellos, hay mujeres que también lo hacen. Lamentablemente, cuando la gente es expuesta a este contenido, ahora han distorsionado por completo la unión santa que Dios ha creado y de cierta manera intentan replicar esas grotescas imágenes con la mujer que Dios ha encargado para que cuidemos, para que santifiquemos. Hermanos, debemos de entender a la luz de la Escritura lo que viene siendo
la fornicación y la unión sexual. Porque si nosotros no nos cuidamos, hermanos, podemos ser el próximo. Y jamás cometamos el grave error de jactarnos cuando un hermano nuestro ha caído en tal pecado. Hermanos, eso debería de generar terror en nuestro corazón, de que el próximo podemos ser nosotros. Dios nos ha dado herramientas para que nosotros nos cuidemos, para que nos mantengamos puros en esta área, pero es necesario que demos uso a las herramientas que Dios ha provisto. En este caso, queridos hermanos, regresando a la ilustración que nuestro Señor Jesucristo presentaba en el Sermón del Monte, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo de ti. Hermanos, debemos de ser radicales con aquellas cosas que ya hemos identificado que son un puente para ayudarnos a pecar. Hermano, hermana, si tu teléfono te es ocasión de caer, quítalo. Es más importante tu bienestar espiritual a que tengas un teléfono, créelo. Si tu lugar de trabajo es tu ocasión de caer, déjalo y búscate otro. Es mejor que te mantengas puro y que salves tu matrimonio a que te preocupes más por qué tamaño va a ser el cheque que recibes. Si la televisión nos es causa de tropiezo, hermano, desconéctala, quítala, véndela. Nos es necesario, hermanos, ser radicales con todas aquellas cosas que no son de tropiezo. Ojo, no estoy diciendo que la televisión sea mala, no estoy diciendo que el trabajo sea malo, no estoy diciendo que el teléfono sea malo, pero si para algunos de ustedes esas cosas son causa de tropiezo, debes de eliminarlas por completo de tu vida. Por lo menos hasta que seas fortalecido por el Espíritu de Dios para que puedas vencer tal tentación. Porque hermanos, si no podemos controlar lo que vemos en nuestro teléfono, regresando a la ilustración, como una bola de nieve, hermanos, eso va a escalar. Si no puedo controlar lo que veo, no voy a controlar lo que texteo. Si no puedo controlar lo que texteo, no voy a controlar lo que hablo. Si no puedo controlar lo que hablo, no voy a controlar hacia dónde se dirigen mis pies. Y si no puedo controlar a dónde se dirigen mis pies, voy a terminar teniendo un contacto sexual que ahora es unir el Espíritu de Dios que mora dentro de mí con una ramera. Y eso, queridos hermanos, sí tiene un efecto como no nos podemos imaginar. Hermanos, el efecto del pecado sexual es como ningún otro. Y espero que todos ustedes, hermanos, estén presentes, que Dios nos permita ver todas estas evidencias y lo que viene siendo la factura que cobra este pecado la próxima semana, si Dios lo permite, porque hermanos, lamentablemente en muchas ocasiones podemos tratar esos asuntos a la ligera. Podemos minimizar el pecado como si fuese un pecadillo inofensivo. Pero continúa alimentándolo y verás cómo va a crecer a una bestia feroz que tarde o temprano te va a tragar. Y no es cuando eso sucede que los matrimonios son rotos, que la familia es rota, que la propia persona es rota, que entonces sí comenzamos a maldecir. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Hermanos, guardémonos en nuestros cuerpos. Jóvenes presentes, guárdense en sus cuerpos. Guárdense y sean pacientes para disfrutar el regalo de Dios como Él lo diseñó. Pues si tú comienzas a jugar con este pecado a tu corta edad y lo disminuyes, tenlo por seguro que tarde o temprano te vas a quemar. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere bendecir nuestra vida en todo el sentido de la palabra. Y en este caso, hermanos, Dios quiere que disfrutemos de este regalo dentro del matrimonio, con la mujer de nuestra juventud. Recordemos cuando nos casamos hace 10, 15, 20 años. Es la mujer que Dios nos ha entregado, hermana, es el hombre que Dios te ha entregado, con el cual y con la cual vamos a envejecer.
No comiences a voltear a ver si el pasto es más verde con el vecino. Esto es un trabajo, hermanos, si somos sinceros. Porque en muchas ocasiones simplemente se descarta. No se sigue el consejo de la palabra de Dios, hermanos, que para empezar, lo que el apóstol Pablo presenta a los corintios, hermanos, no lo malinterpretemos como una sugerencia, porque no lo es. No es una sugerencia, es un mandato divino, porque nuestro diseñador conoce perfectamente cuáles son nuestras deficiencias. Y sabe que si no nos cuidamos en esta área, tarde o temprano vamos a tropezar, tarde o temprano vamos a caer. Cuando vemos la ilustración de la personificación de la ramera, solamente para ver este punto breve que estaremos elaborando de una manera más detallada la próxima semana, en Proverbios capítulo 7, dice el verso 21 que esta prostituta, esta ramera, una vez que encontró al joven falto de entendimiento, verso 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. ¿Y qué imagen nos presenta Proverbios? Como va el buey al degolladero, y como el necio entre a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Cuando una persona no hace caso a la instrucción por parte de Dios en este tema del pecado sexual, hermanos, cuando nosotros somos desobedientes, no cuidamos lo que vemos, no cuidamos lo que hablamos, con quién lo hacemos, hacia dónde nos dirigimos, hermanos, espero que el Espíritu de Dios pueda impregnar esta imagen en la cabeza de cada uno de nosotros. Cuando nosotros desobedecemos y minimizamos el pecado, somos ese buey que va camino al degolladero. Vamos camino a la muerte. Y espero que esa imagen quede presente y grabada en nuestra cabeza cuando desobedecemos el mandato divino. Y que sea Dios, hermanos, generando la suficiente humildad en cada uno de nosotros para que una vez que identifiquemos en qué estamos flaqueando, con esa misma humildad, pero con confianza, nos acerquemos al trono de la gracia para que el mismo Dios nos ayude a vencer cada una de estas áreas. Pero es necesario que nos cuidemos, hermanos, porque si no lo hacemos, nosotros podemos ser los próximos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia, tu palabra que es perfecta, tu palabra que es santa, tu palabra que es esa luz para nuestro camino, que nos presenta las advertencias, pero también de qué manera evitamos tropezar. Señor, en esta oportunidad hemos aprendido un poco, Señor, de un tema que difícilmente es hablado, que no solamente ha afectado a la sociedad, sino que ha afectado a tu iglesia, Señor. Señor, sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. Sea tu Espíritu Santo ayudándonos a ver este pecado con tus ojos, no con los nuestros. Que podamos entender la severidad de él, para que seamos prudentes y nos apartemos donde quiera que lo encontramos. Para que nuestros oídos no estén atentos a las suaves palabras de la ramera. Para que nuestra mirada no sea volteada hacia su dirección. Señor, guarda a los matrimonios de Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Señor, genera esa valentía bíblica en cada uno de los hombres que somos parte de esta iglesia. Que podamos vivir conforme a ese diseño que tú has otorgado, Señor. Pero también guarda a mis hermanas, que ellas aprendan a identificar esas palabras suaves, pero con malas intenciones, para que cierren sus oídos. Pero también oro, Señor, para que dentro de los matrimonios de Iglesia Bíblica Sublime Gracia
se desarrolle una comunicación bíblica entre las parejas, que podamos hablar directa y claramente lo que es necesario hablar, pues muchas veces tropezamos por no hablar lo que deberíamos. Señor, no permitas que nosotros seamos como esa figura presentada de ese joven falto de entendimiento que es seducido por la prostituta y que va camino al matadero como un buey. Señor, líbranos de ser tal persona. Ayúdanos a no confiarnos a nosotros mismos, pero confiar en el poder de tu Espíritu. Guarda, Señor, a los jóvenes de esta iglesia que son expuestos, Señor, a una sociedad corrupta que normaliza todo tipo de pecado sexual. Señor, guarda sus mentes, guárdalos de amistades equivocadas, guárdalos de noviazgos equivocados, que en muchas ocasiones lo único que buscan es satisfacer esos deseos sexuales. Señor, genera en la juventud de esta iglesia ese mismo sentir que había en tu siervo José, ese mismo sentir que había en tu siervo Daniel, que estando en Babilonia él dispuso en su corazón no contaminarse con lo que había en esa ciudad. Señor, estamos en el mundo y este mundo es caído y va en contra de tu diseño en cada uno de los detalles, pero tú nos has dejado aquí, Señor, para que seamos la sal de la tierra, la luz en medio de las tinieblas. Señor, guarda a nuestros jóvenes, que ellos se puedan mantener puros, que se puedan guardar hasta recibir la bendición dentro del matrimonio, Señor. Pon a través de tu Espíritu esa convicción de pecado para aquellos que disminuyen el efecto del mismo. Pues tal como tu palabra nos enseña, no podemos abrazar el fuego y no ser quemados. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la convicción de tu Espíritu. Ayúdanos a preparar nuestra mente y corazón para el tema de la próxima semana, para que si tú permites que estemos aquí, podamos continuar creciendo en el conocimiento y con la ayuda de tu Espíritu Santo crecer en la práctica. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.